pelo ahí, pero bueno. Muy bien. Buen día, buen día. Estamos, como siempre, con un invitado o invitados especiales en el piso de Canal 3 Garupá. En este caso, en esta oportunidad, tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia de Gustavo Rojana, un escritor que en el caso puntual viene a la provincia a presentarnos su obra, particularmente una relacionada con el agua palestina. Gustavo, muy amable por estar acá. Buen día. Contanos, por favor, un poco del tema del libro y de la presentación de hoy. Bueno, muchas gracias por invitarme. Tengo la felicidad realmente de estar por primera vez en esta hermosa ciudad, presentando uno de mis libros, El agua palestina hoy, haciendo referencia también de mi primer libro, El muro. Vamos a estar hoy por la tarde en la Universidad de Humanidades, presentándolo, teniendo una charla con quien me va a acompañar, la diputada Julia Perier, y un amigo también, Pedro Brigger. ¿Cómo es la problemática del agua en Palestina y en el marco de toda la crisis que vive el pueblo palestino desde hace tiempo? ¿De qué se trata esta problemática? La problemática del agua, como en cualquier otro pueblo, pero se inicia en Palestina, primero con la desposesión territorial por parte del Estado de Israel tomando territorios palestinos. Tienen una idea inicial que es la construcción de un muro de 800 kilómetros de longitud por 8 metros de altura aproximadamente, donde este muro es construido dentro del territorio palestino. Lo que hace el muro es robarle tierra a los palestinos para poder tomar sus recursos, no solamente de sus tierras productivas, sino también de sus recursos acuíferos. Y lo que logra con la construcción del muro es que los palestinos tengan cada vez menos posibilidades de poder explotar sus tierras y cada vez menos posibilidades de llevar adelante y de poder proveerse ellos mismos de sus recursos acuíferos. Mientras que las colonias ilegales israelíes dentro del territorio palestino toman los recursos acuíferos de los palestinos para llevar a sus colonias ilegales, para poder bañar en sus piscinas, a los palestinos les cuesta y tienen la imposibilidad de poder obtener el agua para uso domiciliario o para poder regar sus campos de cultivos. También es muy importante entender esto, el agua de los palestinos está siendo robada a diario por el Estado de Israel. Por eso es un plan macro, la construcción del muro y luego la toma de todos estos recursos por parte del Estado de Israel, donde, por ejemplo, no se le permite a los palestinos construir nuevos pozos, nuevas perforaciones dentro de su propio territorio, si no son autorizados por el Estado de Israel. Estas autorizaciones no llegan nunca, no llegan jamás. Son trámites muy engorrosos que el Estado de Israel jamás termina de autorizarle a la Autoridad Nacional Palestina nuevas explotaciones dentro de su propio territorio. Y a su vez, del otro lado del muro, existen perforaciones también dentro del territorio palestino, aunque estén divididos por el muro, donde estas perforaciones se hacen a mayor profundidad, con tecnología moderna, y hace que los pozos de agua palestinos se vayan secando. Es decir, los palestinos están cada vez más oprimidos, no solamente por el muro, no solamente por la imposibilidad de acceder al agua, sino porque Palestina es una tierra totalmente invadida por el Estado de Israel y él es el quien controla y administra todos sus recursos. ¿Cómo te nace o cómo te surge esta necesidad de hablar o denunciar o expresar esta situación que vive el pueblo palestino? Mis orígenes son palestinos, mi abuelo nació en Haifa y allá por 1915 tuvo que emigrar, y las causas de su inmigración, al igual que muchos jóvenes palestinos, fue porque Palestina y toda la zona estaba bajo poder del Imperio Otomano. El Imperio Otomano era muy cruel, muy sanguinario con todos los palestinos, con todos los que habitaban en esa zona, y principalmente a los jóvenes los reclutaban para ir a los campos de batalla. Y eran la primera fila, eran considerados carnes de cañón
para todas las batallas que ellos libraban. Entonces la única manera de estos campesinos, como fue mi abuelo, de poder salvar sus vidas era emigrar. Llegaban a Haifa, al puerto de Haifa, y en realidad no sabían a qué lugar iban a llegar, de América o de Europa. Bueno, mi abuelo llegó a Argentina y allí se radicó y allí tuvo su familia y de allí somos todos nosotros. Esa es parte o una de las razones por las cuales me movió a conocer la tierra de mis ancestros, me movió a viajar y a conocer Palestina, a conocer sus necesidades. Pero mucho más allá de que tenga sangre palestina por mis venas, lo que mucho me mueve es ver la injusticia que se ejerce de una potencia ocupante como es el Estado de Israel sobre un pueblo ocupado y realmente ocupado como es el pueblo palestino. Tengo entendido que presidís una fundación que, por lo que puedo comprender, trata justamente de fortalecer este trabajo de expresar lo que sucede en el pueblo palestino. ¿Es exactamente. Así? La fundación se llama Monte Carmel, en honor al lugar donde nació mi abuelo, el Monte Carmelo, sobre que baña y llega a las costas del mar Mediterráneo, en la ciudad de Haifa. Y la fundación tiene como fin divulgar la problemática palestina, divulgar todas las necesidades, todas las miserias y toda la aberración que se comete sobre el pueblo palestino en manos, como digo, del Estado de Israel. ¿La comunidad palestina en Argentina es mucha, es amplia? ¿Cómo? La comunidad palestina en Argentina es muy pequeña, muy pequeña. La gran mayoría de los palestinos están radicados en América del Sur, en Chile, y vienen de un pueblito muy cercano a Belén que se llama Bet Yala. Son en su mayoría todos cristianos y se han ido radicando de Bet Yala a Chile. Y a lo largo de todo Chile están viviendo todos estos descendientes de palestinos que en este momento, según algunas últimas encuestas, están entre 250.000 y 300.000 entre originarios y descendientes de palestinos. Según tu opinión, digamos, ¿se avisó de algún tipo de solución o cuál sería la solución al problema del pueblo palestino y su opresión por el Estado de Israel? Son muchos los puntos. El muro, como te mencionaba, es uno de ellos. Todos los recursos naturales es otro. Jerusalén es un tema muy importante. Y un tema extremadamente importante serían los refugiados palestinos. No debemos olvidarnos que en 1948, el 15 de mayo, cuando se crea el Estado de Israel, anterior a esta fecha, una inmensa cantidad de palestinos fueron expulsados de sus lugares de residencia, de sus campos de cultivo, de sus casas. Aproximadamente unos 800.000, y estamos hablando de 1948. Hoy todos esos refugiados palestinos fuera de Palestina son aproximadamente 5 millones. Entonces, uno de los puntos importantes a tratar, y siempre que está en la mesa de negociaciones, desde siempre, es esta cantidad innumerable de refugiados palestinos viviendo fuera y dentro del territorio. Hay resoluciones de las Naciones Unidas de 1948 que exige el volver a los palestinos a sus tierras y a sus viviendas, cosa que el Estado de Israel jamás cumplió. Por eso es una resolución de las Naciones Unidas, una de las tantas que el Estado de Israel no ha cumplido hasta el día de hoy. ¿Y en qué situación se encuentra actualmente en cuanto a del punto de vista bélico, digamos, en la zona? Es decir, hace tiempo se menciona, digamos, entre comillas, intenciones de una vida más pacífica en la zona. Pero ¿en qué situación concretamente realmente se encuentra hoy toda la zona de la Franja de Gaza y demás desde este punto de vista? Vivir bajo ocupación es terrible y uno lo puede palpar si viaja y si va y si conoce tanto los territorios ocupados dentro de Cisjordania, de Palestina,
como lo que acabas de mencionar, la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Con tan solo 362 kilómetros cuadrados vive 1.600.000 palestinos, encerrados por el mar, encerrados todo por un muro que rodea en la parte norte y en la parte oriental sobre la división con Israel, y al sur también otro muro, límite con Egipto, donde todos los palestinos, 1.600.000, están absolutamente rodeados y encerrados, donde no se permite entrar o salir, sino bajo el capricho del Estado de Israel. Es muy difícil lograr alimentos, es muy difícil lograr combustibles, es muy difícil movilizarse. No debemos olvidar que cuando el Estado de Israel invadió y bombardeó toda la Franja de Gaza en 2008 y principios de 2009, toda esa gente no tenía dónde ir y toda esa gente recibía a diario y constantemente todo el bombardeo de la potencia ocupante, de la potencia israelí. No tenían a dónde ir. Entonces, hay una fuerza muy desigual. Una de las potencias más importantes del mundo, la quinta quizás, una de las zonas donde mayores cabezas nucleares existen en el Estado de Israel, todas estas hacen que la otra parte, la parte palestina, esté en absolutamente inferioridad de condiciones y no puedan llegar a ningún tipo de entendimiento, porque lo que prima sobre el Estado de Israel, sobre Palestina, es la fuerza, es la brutalidad, es el racismo, es dejar a un pueblo encerrado sin posibilidades y sin futuro. ¿Tiene algún sentido o alguna, desde tu punto de vista, alguna validez aunque sea simbólica, la visita del Papa Francisco y el intento de acercamiento de israelitas y palestinos? Israel de algún modo tiene interés, intención de lograr algún tipo de acuerdo de pacificación, o es estrictamente mediático, digamos? Hasta el momento, Israel siempre dijo que está interesado en lograr la paz, pero a la vista está que cada una de todas estas negociaciones que se llevaron adelante, Oslo, Camp David, Madrid, distintas, siempre hubo puntos donde se pararon las negociaciones y, como te mencionaba, el tema de refugiados, el tema de volver a los límites de 1967, el tema de los recursos. Hay una cantidad muy importante de puntos donde Israel no quiere seguir negociando y donde hace que estas negociaciones se corten por completo. Ahora bien, esta es una excelente intención por parte del Papa Francisco. En un principio, según declaraciones del Papa, los invitó a orar al Vaticano, tanto al presidente Simón Pérez como al presidente Mahmoud Abbas. Ojalá Dios quiera que estas oraciones en un futuro tengan un efecto importante. La forma de llegar a una paz duradera, a una paz verdadera, están todas plasmadas en las distintas resoluciones, por ejemplo, de las Naciones Unidas, como te mencionaba antes. Todas incumplidas por el Estado de Israel. Es aplicarlas y es llevar adelante lo que ya se firmó y lo que ya está escrito o lo que ha resuelto un organismo como las Naciones Unidas, que fueron los principales responsables junto a las naciones de aquellos años en dividir a Palestina en dos estados. Todavía hoy, aún hoy, los palestinos están esperando que se cumpla la resolución número 181 del mes de noviembre de 1947, donde le otorgaba a los israelíes un 53% y un 47% para el Estado nuevo que se iba a crear de Palestina. Hoy los palestinos solamente tienen casi un 11% de territorio que no pueden manejar, que no pueden dominar, de aquel 47% que les había otorgado las Naciones Unidas. ¿Qué importancia tiene la figura de Yasser Arafat actualmente, digamos, en el pueblo palestino?
Yasser Arafat, bueno, es el padre de la patria, es el padre de toda la lucha armada, es el padre de la OLP, es la persona que gracias a él se pudo dar a conocer en aquellos inicios por cuáles problemas estaban pasando los palestinos. Creo que la figura del presidente Yasser Arafat fue absolutamente importante para la historia y es venerada como para nosotros lo es el general San Martín. Es el padre de la patria. ¿Cómo digamos, avanza la vida del palestino en esta instancia? ¿Cómo diariamente o cotidianamente hace el palestino, el hombre de a pie, digamos, con su familia, para sobrevivir, digamos, a esta situación? Es muy difícil, porque vuelvo otra vez a la construcción del muro. Imaginemos una ciudad o un pueblo de aldeanos, 2.000, 3.000, 5.000 habitantes, que vivían de su cultivo, de los olivos, de sus animales. Luego de la construcción del muro, impidió que todos estos habitantes puedan ir a sus campos de cultivo. Y únicamente lo podrían hacer gracias a un permiso otorgado por el Estado de Israel. Vuelvo a decir, de sus casas a sus campos de cultivos ya prácticamente es imposible llegar si no es gracias a la autorización del Estado de Israel. El Estado de Israel, con suerte, le da una vez por año un permiso para poder cosechar sus árboles de olivos. Antiguamente lo que era un folclore nacional, ir toda la familia, pasar semanas y realizar toda esa tarea de cultivo, hoy lo hace una sola persona. Los árboles no pueden ser cuidados, no pueden ser regados como deberían haber sido, podados, no pueden ser mantenidos. Y una sola mano de obra para poder realizar la cosecha hace que sea inviable para que toda esa familia pueda generar los recursos para poder subsistir. Esa es una de las condiciones, pero también te puedo comentar cómo dentro de esa misma aldea, por ejemplo, la escuela quedó fuera de la aldea gracias a un puesto de control israelí. Entonces, todos los días, un chiquito de 7, 8, 10 años que iba normalmente a su escuela, ya hoy no lo puede hacer, porque muchas veces ese puesto de control está cerrado por el Estado de Israel y le impide poder hacer su vida normal. De la misma manera le impide ir a los centros asistenciales, de la misma manera le impide llevar su mercadería para poder explotarla. Es decir, es inviable. Inviable la vida bajo la ocupación e inviable la vida de un pueblo cerrado y bloqueado por este muro. Bueno, era Gustavo Rojano, un escritor experto en la temática de Medio Oriente, en la problemática de Medio Oriente y puntualmente de Palestina, descendiente de palestinos, muy preocupado por contar al mundo la situación de opresión en la que vive el pueblo palestino en manos del Estado israelí. Muy amable, Gustavo, por permitirnos contar, digamos, a los vecinos de Garupá y a la gente que mira Canal 3 tu visión al respecto de esta problemática y fundamentalmente poder transmitir también una posición que lo charlábamos previamente. Para nosotros es muy valioso poder desde un medio de comunicación local contar información o nuestra información u otra información a la que en general estamos acostumbrados viendo los canales nacionales e internacionales que cuentan en función, o la noticia, o los problemas del mundo en función de sus propios intereses. Así que muy amable, Gustavo, por acercarte al estudio de nuestro canal y nuestro medio de comunicación. Bueno, muchísimas gracias y el agradecido realmente de corazón soy yo. Y todo lo que podamos hacer para divulgar el sufrimiento que vive el pueblo palestino desde hace más de 65 años, bienvenido sea y bienvenido todos los medios que nos den las posibilidades para poder divulgarlo. Muchas gracias.